Antes de que comencemos, dile a tu vecino que está a tu lado, qué bueno es Dios. Dile, qué bueno es Dios. Saque sus notas, un lápiz y una pluma y vamos a comenzar nuestro mensaje el día de hoy. Hoy quiero comenzar una serie de mensajes que vamos a llamar Somos. ¿Cómo lo vamos a llamar? Somos. Estaremos hablando de algo que está cerca del corazón de Dios. ¿Qué es lo que está cerca del corazón de Dios? Ustedes. Lo que está cerca del corazón de Dios es su iglesia. La iglesia es el faro de luz en un mundo lleno de oscuridad. Ahí en esa mina atrapados, el hermano José fue un faro de luz a ese grupo de hombres que necesitaba desesperadamente la luz de Cristo. La iglesia es la esperanza del mundo. La iglesia es la agencia redentora ordenada por Dios y el mundo depende de ella para la salvación. Jesús considera a la iglesia tan importante que en Efesios 5 Él la llama su novia. ¿Sabía que la iglesia es la novia de Cristo? Y el amor de Jesús por su novia es tal que Él dio su vida por ella. Sin embargo, la iglesia a través de los años ha llegado a ser conocida como un edificio o una organización. Solamente la gente dice, vamos a la iglesia, piensan, vamos a ir a un lugar, vamos a ir a un edificio. Pero la iglesia, en esencia, no es un edificio, no es una organización. La iglesia se reúne en un edificio y funciona dentro de una organización, pero eso no es lo que es. La iglesia es el conjunto de todos nosotros corporalmente, pero también eres tú en forma individual. La iglesia somos nosotros y la iglesia eres tú. Somos la iglesia. Y como tal, nosotros tenemos un papel que desempeñar en el mundo. Pablo dice lo siguiente en 1 Timoteo, el capítulo 3, y el versículo 14 al 15, porque Pablo estaba instruyendo a su joven discípulo Timoteo sobre esto, sobre la iglesia, sobre cómo la iglesia debe conducirse. Y él dice, aunque espero ir pronto a verte, escribo estas instrucciones para que si me retraso, sepas cómo hay que comportarse o cómo portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, note, columna y fundamento de la verdad. Veo aquí algo, veo que Pablo dice, Timoteo, hay una forma de conducirse en la iglesia y esa forma de conducirse en la iglesia está fundamentada sobre lo que la iglesia es. La iglesia es la columna y el fundamento de la verdad. Este texto nos enseña que hay cierta forma de portarse en la iglesia, es decir, que hay un patrón de conducta que le corresponde a la iglesia y esta conducta surge de lo que la iglesia es. En otras palabras, cuando sabemos lo que somos, sabremos qué hacer. Dilo conmigo, cuando sabemos lo que somos, sabremos qué hacer. Cuando hablamos nosotros sobre lo que somos, nos indica lo que debemos hacer, porque vamos a hacer las cosas de acuerdo a lo que somos. Y hay 4 cosas que definen lo que somos como iglesia. En las próximas semanas vamos a hablar de esto. Primero, hoy queremos hablar de somos la familia, pero también somos discípulos, también somos ministros y somos misioneros de acuerdo a la palabra de Dios. Y lo primero que la Biblia nos dice es de que somos familia. En Efesios el capítulo 2 y el versículo 19 leemos lo siguiente. Dice, por lo tanto ustedes ya no son, nota las palabras son, somos, dice, ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. La Biblia dice que somos familia. ¿Qué? Dilo conmigo, somos familia. Pablo dice que llegamos a ser parte de la familia de Dios cuando reconocemos que estamos lejos de Dios y nos arrepentimos y aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Al hacer esto, se rompe la barrera que nos separaba de Dios el Padre y Él se convierte en nuestro Padre Celestial y nosotros nos convertimos en su familia.
Jesús lo pone de esta manera cuando Él habla acerca de la familia de Dios. En Mateo 6, 46 al 50 dice: mientras Él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él, al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano y hermana y madre. Aquí Jesús, primero, porque yo sé lo primero que notan ustedes, que está despreciando a su familia. No, Jesús no está despreciando o menospreciando a su familia natural. Lo que Él quiere enseñarnos es que nuestra familia espiritual es de igual importancia para nuestras vidas. Que hay otra familia, más allá de la familia natural que tú tienes, hay una familia espiritual. De hecho, tú tendrás 3 familias en la vida: la familia en la cual tú naciste, la familia que formaste al casarte y tener hijos, y la familia de Dios o tu familia espiritual. Es de la familia espiritual de lo que quiero hablar hoy. Nuestra familia espiritual se caracteriza por 3 cosas. Note, cuando sabemos quién somos, sabremos qué hacer. Si nosotros somos la familia de Dios, entonces hay cosas que nosotros también hacemos en base a eso. Primero, nuestra familia espiritual se enfoca en Dios. Escríbelo ahí. Se enfoca en Dios. Un día le preguntaron a Tom Landry, el famoso entrenador de fútbol americano de los Dallas Cowboys, ¿por qué había sido tan exitoso como entrenador? Él respondió: yo hice lo que todos los que quieren tener éxito deben hacer. Yo determiné cuáles deberían ser las prioridades en mi vida. Y él dijo: para mí la prioridad es Dios, número 1, familia segundo, y luego el fútbol americano. Esas eran las prioridades de Tom Landry. Pero noten que la primera prioridad era Dios, porque Dios debe ser la prioridad en todas nuestras vidas. Él debe ser el centro de todo lo que nosotros somos y hacemos. Y en la familia de Dios, Él debe ser el que retiene siempre el centro de toda nuestra atención. Muchas veces nosotros perdemos ese enfoque, pero es importante recordar de vez en cuando que Él es el centro de nuestras vidas. Me recuerda la historia del esposo que le dice a su esposa cuando estaban en la línea del aeropuerto para un viaje internacional. Y él dice: ojalá hubiéramos traído el piano. Ella, un poco perpleja, le dice: pero ¿por qué el piano si ya traemos 10 maletas? ¿Para qué más cosas? Y el esposo dice: sí, yo sé, pero es que dejé los pasaportes encima del piano. Aunque esto suene ridículo, hay muchas personas que ven a Dios como algo opcional y se olvidan de Él. Es bueno tenerlo por si las dudas, dicen algunos, y cuando lo necesitemos, pues lo buscamos, y cuando las cosas mejoren, pues lo alzamos otra vez para la próxima emergencia. Pero Dios no es opcional, Dios es vital, es esencial. De hecho, Él es la esencia de la vida misma. Él es el que tiene, la Biblia dice que el que tiene a Dios tiene la vida, y el que no tiene a Dios no tiene la vida. Dios debe ser el centro de todo. Vea lo que dice la Escritura en Marcos capítulo 12 y el versículo 13. Dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Noten que primordialmente nuestra vida debe de siempre enfocarse en amar a Dios con todo lo que tenemos, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, es decir, con todo nuestro ser. También nosotros aprendimos de Jesús esto, porque esa era la esencia del reino de Dios. En Mateo 13, 44 al 46, Él dice que el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder, y lleno de alegría,
fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. También se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Note, Jesús dice que Dios es como esa joya preciosa, es como ese gran tesoro, que cuando lo encuentras vale la pena vender todo lo demás para poder obtenerlo. Él dice, no hay otra cosa que sea tan primordial en la vida como tener a Dios en tu corazón. Una vez que lo encuentras a Él, ya lo tienes todo, no necesitas nada más. Cuando usted lee esta parábola, y una parábola es básicamente una historia que está relatando para nosotros una verdad espiritual, y esta verdad espiritual es de que si tienes a Dios en tu vida, lo tienes todo, y vale la pena el poder deshacerte de todo lo demás, porque si lo tienes a Él, ya lo tienes todo. Y por eso él usa esta ilustración, dos diferentes parábolas. Alguien encuentra un tesoro y dice, wow, lo esconde otra vez. Y él va y vende todo lo que tiene para comprar el terreno para que él pueda ser el poseedor de ese tesoro. O el comerciante que va en búsqueda de las mejores cosas. Y él dice, el comerciante es una persona que va de lugar en lugar. Es un conocedor de lo mejor. Y cuando encuentra esa perla preciosa, valiosa, espectacular, él dice, voy a comprarla, cueste lo que me cueste. Y lo que está diciendo es de que Dios es lo más valioso en la vida, y lo tienes que tener en el centro de tu vida siempre. Eso es lo que Jesús nos quiere enseñar, que Dios debe ser el enfoque total de toda nuestra experiencia humana, y ni aun las necesidades más básicas deben de distraernos de Dios. Por eso la Escritura dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os vendrá por añadidura. En otras palabras dice, no te distraigas con el qué vas a vestir, o qué vas a comer, o dónde vas a vivir. Él dice, Dios se va a encargar de todo eso si lo pones a Él primero. Y por eso Dios debe ser primordial. Y en la familia de Dios nosotros damos prioridad a Dios por medio de tres cosas. Primero, nuestra adoración y alabanza. Cuando nosotros le adoramos a Él, estamos reconociéndolo a Él como el digno, aquel que merece ser alabado y ser glorificado, y cuando lo ponemos a Él primero, estamos reconociéndolo como el supremo Dios y Señor. Lo hacemos también a través de la obediencia a la palabra, porque sabemos que su palabra es la verdad, y conociendo la verdad seremos libres. Conoceremos el camino y andaremos nosotros en el sendero correcto. Y también la oración. La oración pone a Dios en el centro, porque Él es el que lo hizo todo. Hoy escuchamos un hermoso testimonio del poder de la oración. Fue la oración que hizo posible que hubiera esperanza en mineros que no eran salvos, muchos de ellos. Gente que estaba lejos de Dios. Me comentaba en privado que había algunos que eran, bueno, dice él, eran salvos por fe porque sus padres conocían al Señor, o eran salvos por promesa de que iban a ser salvos, pero no eran salvos porque ellos habían decidido vivir para Cristo. Pero la oración tiene poder para rescatar aún de las situaciones más difíciles. Cuando lo pones a Él primero, y Él es el centro de tu vida, verás también su poder desplegado a favor tuyo. Segundo, la segunda cosa que nosotros aprendemos sobre la familia espiritual es de que la familia espiritual vive de adentro hacia afuera. Dilo conmigo, vive de adentro hacia afuera. Otra vez, dilo, de adentro hacia afuera. Vive de adentro hacia afuera. Quiero que usted se quede bien claro con esto, porque esa es la forma que el cristiano debe vivir, es la forma que la iglesia debe de conducirse. Debemos vivir de adentro hacia afuera. Vivir nuestras vidas de adentro hacia afuera es uno de los principios que producirá los mejores beneficios en nuestra relación. Si lo aplicamos diariamente a nuestra vida, tendrá
tendrá resultados increíbles en el matrimonio, en la familia, en cualquier relación. Viviendo de adentro hacia afuera es la forma que Jesús quiere que vivamos. De hecho, este fue el modelo de Jesús al preparar y al interactuar con sus apóstoles. Note lo que dice la Biblia en Marcos 3:14. Dice, y designó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Yo me doy cuenta muy frecuentemente que muchas veces la iglesia se enfoca en el ministerio. Pero quiero decirle el día de hoy que la iglesia no debe enfocarse en el ministerio, la iglesia debe enfocarse en el Señor. Es de adentro hacia afuera. Muchas veces nosotros comenzamos en el lugar equivocado. Dice, Jesús los llamó para que estuvieran con Él, para desarrollar su vida interior. Porque el ministerio no puede fluir, por lo menos el ministerio de Dios, no puede fluir en forma eficaz de afuera hacia adentro. Funciona cuando la persona ha mejorado, cuando el carácter ha sido formado, cuando la vida interna está siendo preparada. Entonces puedes ministrar más eficazmente, no viceversa. Y el Señor siempre comienza con la vida interior, con el carácter. ¿Quieres mejorar la familia? ¿Quieres mejorar tu familia? ¿Quieres mejorar tu matrimonio? Comienza de adentro hacia afuera. Muchos queremos corregir lo externo, pero no funciona. Tienes que comenzar primero con lo interno. Pues es el ser que determina el hacer. Dilo conmigo, es el ser que determina el hacer. Es el ser que determina el hacer. Es el ser que determina todo lo demás. Y es por eso que Jesús se molestaba mucho con los religiosos de ese tiempo, porque ellos estaban haciéndolo al revés, habían perdido el orden. Para ellos lo externo era lo importante, cómo se vestían, las palabras que decían, los ejercicios, los reglamentos, las prácticas, eran la esencia de la religión. En otras palabras, ellos vivían de afuera hacia adentro. Y estos líderes religiosos se indignaban porque los discípulos no guardaban el ritual de lavamiento de las manos. Se indignaban diciendo, ¿cómo es posible si estos son discípulos que estén ellos comiendo sin lavarse las manos? ¿Qué les pasa? Y Jesús le dice, no es lo que le entra al hombre que lo contamina, es lo que sale del hombre. Y lo que él estaba diciendo es de que la esencia es que se estaban enfocando en el lugar equivocado. En otras palabras, Jesús les estaba diciendo, ustedes piensan que haciendo buenas obras terminarán siendo buenas personas, y no es así. Deje repetirlo porque algunos me están viendo un poquito feo. Algunos piensan que el hacer buenas obras te hace una buena persona, y no es así. Que voy a repetirlo otra vez. Algunos piensan, y tal vez hay algunos aquí, no sé, pero algunos piensan que si hacen buenas obras, serán buenos. Y yo le quiero decir que en el reino de Dios no funciona así. No. Dios dice, no, primero tienes que ser una persona buena y luego por naturaleza harás cosas buenas. Es decir, que si tú quieres hacer algo bueno externamente, tal vez un día te levantes de buenas. Un día te levantes pensando, hoy voy a ayudar a alguien y hagas algo bueno, pero no lo vas a hacer consistentemente. Porque si tu corazón está contaminado, si tu corazón es egoísta, siempre vas a pensar en ti primero y no vas a pensar en los demás primero. Y va a ser inconsistente. Es verdad que hay gente rica que de vez en cuando hace algo bueno, pero no es consistente. Es cierto que hay gente mala que aún a veces días hacen cosas buenas, pero es inconsistente. Alguien dijo que un reloj quebrado llega a estar a tiempo 2 veces al día. La verdad es de que el hecho de que hagas una cosa buena no te hace una persona buena. Hay que ser bueno para hacer cosas buenas. Y es lo que Jesús quiere enseñarnos. Y por eso en Mateo 23:26 Él dice esto, dice, primero lava el interior de la taza y del plato. Es decir, primero trabaja en lo interno. ¿Y entonces qué? Y entonces el exterior también, ¿qué dice?
quedará limpio. En otras palabras, es una consecuencia, es un resultado. Lava lo interno y lo externo va a suceder por sí mismo. Va a ser natural la limpieza externa. Noten el principio, cuando limpias lo interno, limpiar lo exterior surgirá naturalmente. Neil Anderson dice en su libro Victoria sobre la Oscuridad que nadie puede comportarse consistentemente en una forma que sea inconsistente con la forma en que se percibe a sí mismo. Yo sé que fueron muchas palabras para algunos de ustedes. Y lo que está diciendo es de que yo no me puedo comportar de una forma que no soy por dentro. Yo no puedo actuar externamente de una forma distinta a cómo estoy por dentro. Es decir, que la forma que estoy por dentro es la forma que voy a actuar externamente. Y por eso Jesús pone tanta atención en lo interno. Primero lo interno. Por eso, hermanas queridas, ustedes que están en grupos de afinidad y están en sanidad interna, las felicito porque están trabajando en lo interno. Y va a producir resultados que usted ni siquiera se imagina, porque va a cambiar todo en usted. Comienza de adentro hacia afuera. Por ende, tu vida interior, tu vida espiritual, tu carácter, tus pensamientos, tu corazón, tus intenciones, esa es tu vida interior. Y esta van a determinar la calidad de tu vida. De hecho, van a determinar la calidad de tus relaciones con tus hijos, con tu marido, con tu esposa, con todos. Por esa razón, la familia de Dios debe enfocarse en vivir de adentro hacia afuera, porque si hacemos esto, encontraremos la unidad de Cristo. Si hacemos esto, nos llevaremos mejor aquí como familia, experimentaremos una comunión bella con Dios, porque estaremos trabajando en lo interior primero. Sin embargo, nosotros, cuando no cultivamos nuestra vida interior, comenzamos a enfocarnos en lo externo. Y cuando hacemos eso, todo tipo de problemas comienzan a surgir. Y hay 4 señales, 4 cosas que comienzan a surgir. Quiero antes de decirte estas 4, que la vida se lleva en base a una vía de un tren. Y si me pueden poner la filmina. Quiero que vean que si tú no prestas atención a la vida interna, vas a terminar tú destruyendo tu vida. Es decir, una vía de un tren tiene 2 rieles, y uno de esos rieles es el hacer. Dígalo, ¿es el qué? El hacer. Y el otro es el ser. Hacer quiere decir tus habilidades, tu trabajo, tu ministerio, las cosas externas. El ser tiene que ver con tu carácter, con la relación con Jesús, con tu vida espiritual, con tu forma de pensar. Esto es lo que tiene que ver con el ser. Y cuando uno de esos está en desbalance, entonces el tren se va a descarrilar. Mire, yo no me preocupo tanto por el hacer. Eso es lo más fácil. Pastores y líderes saben muy bien buscar las cosas que deben hacer. Lo que muchas veces descuidamos más que ninguna otra cosa es el ser. De hecho, yo le voy a decir que esto es cierto en usted también. Yo no tengo problema con sus acciones, tanto como tengo problema con su ser. Porque muchas veces nosotros no cultivamos el ser. O nosotros queremos aprender nuevas cosas, queremos aprender nuevas destrezas, habilidades, queremos servir, queremos ministrar, queremos hacer un montón de cosas para Dios. Pero Dios dice, no, primero tienes que ser alguien para mí, primero. Tienes que ser mi hijo. Yo quiero que seas mi amado. Yo quiero que seas mío. Yo quiero que seas primero. Y después vas a hacer. Por eso Jesús llamó a 12 para que estuvieran con Él. Primero, ven conmigo, hablemos sobre el ser. Tratemos los asuntos de tu carácter, tratemos el asunto de tu corazón. Y luego hablemos del ministerio. Porque el ministerio será mucho más fácil cuando tus intenciones son correctas. Porque de lo contrario, aún las cosas que nosotros consideramos buenas terminan siendo contaminadas por nuestras intenciones malas. Solo 3 o 4 dijeron amén. Pero la verdad es de que mucha gente sirve por motivos equivocados. Sirven o ministran para ser vistos por los demás. Sirven o ministran para recibir recompensas. Sirven o ministran porque quieren ser populares.
Y la lista sigue, la intención es equivocada, pero cuando tratas con la intención, cuando tratas con el carácter, entonces el ministerio será más puro. El ministerio será genuino. El ministerio será limpio y no estará contaminado por el egoísmo y el deseo del poder o de la autoridad. Tenemos que mantener esos dos rieles. Amén. Ahora, vamos a hacer un examen aquí entre nos. Bien cortito, pero lo vamos a hacer. ¿Está listo? Si usted encaja en esto, pretenda que no es usted. Simplemente véame y sígame sonriendo como si nada está pasando. Pero aquí están 4 señales de que usted estás descuidando el ser. Primero, surgen las quejas. ¿Eres quejumbroso? No me responda. Porque si estás quejándote constantemente, si de repente hay queja tras queja tras queja, ¿sabes lo que eso significa? Que te estás enfocando en lo externo. Porque usualmente las quejas vienen porque nos estamos viendo algo que alguien está haciendo mal. O a nuestra apreciación no lo está haciendo como deben hacerlo. Y nos quejamos. Las quejas siempre vienen de las acciones de las demás personas. Es que no lo hacen, es que mira nada más lo que mira, ya viste lo que dijeron. Son quejas. Y están enfocadas ¿en dónde? En lo externo. Es como los fariseos, mira, no se lavan las manos, que sucios. ¿Por qué están tan callados? Quejas. La segunda cosa que comienzas a ver cuando estás viviendo de afuera hacia adentro es la crítica. Y la crítica tiene que ver otra vez con juzgar lo que otros están haciendo o diciendo. La crítica, criticas a los demás. Mira, ya lo vi, ya viste a la hermanita y dice que es hermanita. Ya viste, escuchaste, críticas. Y cuando comienzan las críticas, estás tú viendo lo externo solamente. La crítica es un resultado de vivir una vida de afuera hacia adentro. Porque lo de afuera es más importante, críticas. Y criticas a todo el mundo. No quiero decir nada porque después no quiero que piense que estoy hablando de usted. Pero criticamos. La tercera cosa que sucede es comenzamos a compararnos, las comparaciones. Y las comparaciones siempre tienen que ver con lo que tú ves en otra persona. Nos comparamos con lo que otra persona hace. Nos comparamos con lo que otra persona dice. Y las comparaciones siempre otra vez revelan que estamos viendo las cosas de afuera hacia adentro. Que nos estamos enfocando en lo externo. Las comparaciones. Y la Biblia dice, por eso la Escritura dice, no te compares con nadie. ¿Por qué? Primero, porque no eres igual a nadie más. Segundo, porque no debes comparar lo que otra persona hace. Es lo que Dios quiere hacer con alguien. Dios quiere hacer con alguien lo que Él quiere hacer contigo. Él quiere hacerlo contigo. No hay que comparar. No compares a tus hijos unos con otros. No compares. No, simplemente no compares. Y también la última, competencia. Comenzamos a competir, quiero ser mejor que el otro. Y lo que decimos es quiero hacerlo mejor. Y comenzamos en un ritmo de competencias para ver quién lo hace mejor. Porque yo quiero ser mejor que aquel, yo quiero ser mejor que... Y lo que quiere decir es de que estamos viviendo nuestra vida en base a lo de afuera, no lo de adentro. Todas estas 4 señales nos están diciendo a nosotros, son como luces rojas que nos están avisando que estamos cambiando el orden de Dios. Y cuando eso sucede, te vas a meter en graves problemas porque estas 4 cosas provocan pleitos, rencillas, disensiones, divisiones, frustración, tristeza. Cuando tú ves esto,
Mire, si estás compitiendo, el que pierde nunca está contento. Es increíble ver a un partido de campeonato. No sé si lo has visto alguna vez, estoy seguro que la mayoría. Pero de repente pasan a los ganadores, o más bien comienzan con el segundo lugar. Es el segundo lugar de un torneo increíble donde los mejores equipos del mundo y ahí están los que tienen el segundo lugar. ¿Qué hacen? Les ponen la medalla y ¿qué hacen? Se la quitan. ¿Cierto? Segundo lugar. Ganaron un dineral. Les dieron un montón de premios, pero no. ¿Por qué? Porque la competencia siempre hace eso con el perdedor. El perdedor nunca se siente feliz, aunque sea el segundo lugar. Cuando tú criticas, estás en desacuerdo internamente. Y lo único que produce eso es frustración, porque no te gusta. Cuando te quejas es porque tú crees que las cosas deben ser hechas de otra manera. Y está irritando tu corazón. Y lo que hace es ver a la otra persona como tu contrincante, como tu enemigo. Y todo esto viene a deteriorar la salud, viene a deteriorar la unidad familiar. Ahora, escúcheme. ¿Era malo para la salud comer sin lavarse las manos? Sí. Jesús no estaba justificando el hecho de que no se lavaban las manos. Lo que Él estaba diciendo, esa no es la esencia de cómo nosotros vamos a llevarnos entre nosotros mismos. ¿Está conmigo? Es verdad que tal vez la gente esté haciendo cosas mal hechas, es cierto, pero no dejes que eso venga a inyectar en ti una inyección de limón agrio y te haga la vida miserable. Tenemos que enfocarnos en el hecho de que tal vez Dios está obrando en ellos y tenemos que tener paciencia para esperar esta obra de Dios en ellos, pero esa obra primero comienza conmigo. La solución es el reconocer cuál es la raíz de ese comportamiento. Puede ser falta de educación o madurez o instrucción, etc. Todos hemos visto a nuestros hijos hacer cosas que no nos gustan y después decimos, y tengo que recordar que tiene 5 años. Tiene 5 años. ¿Está conmigo? ¿Qué estás diciendo? Que es inmaduro, que todavía no sabe, que tiene mucho que aprender. Tú no vienes y lo juzgas, te voy a colgar ahora sí. Quédate aquí contigo. No, usted tiene que comprender que tiene 5 años. Y es inmaduro. Y no ha aprendido. Y necesita crecer. De la misma manera, espiritualmente, también en la iglesia tenemos personas que están en diferentes niveles de madurez. Y estamos aprendiendo esta nueva vida en Cristo Jesús. Recuerde que lo que eres determina lo que haces, no viceversa. Recuerda esto cuando tus hijos se porten mal y usualmente queremos corregir la conducta y Dios dice, no comiences ahí, comienza con el corazón, porque si corriges la conducta solamente y no arreglas el asunto del corazón, lo van a regresar a hacer mañana. Si no sacas la raíz, esa hierba vuelve a salir. Si alguna vez has trabajado en un jardín y tú quieres cortar la mala hierba, la cortas, desapareció porque no se ve. Pero si dejas la raíz, en unos cuantos días vuelve a salir. Y la cortas otra vez, y en unos cuantos días vuelve a salir. Y tú dices, esta hierba no desaparece. No va a desaparecer hasta que la saques con la raíz. Y una vez que arrancas la raíz, entonces resuelves el problema. Y muchos de nosotros somos así. Queremos cortar la conducta y criticamos la conducta y quejamos de la conducta y otra vez y otra vez. Y eso va a producir una frustración enorme. Tenemos que regresar a la raíz. Es la raíz que produce el problema. Y es lo que Jesús quiere decirnos. Limpia lo de adentro y lo de afuera se va a arreglar por sí solo. Limpia lo de adentro. Recuerden, toda acción tiene una intención. Todo el accionar tiene una intención.
Toda conducta, todo lo que haces tiene una motivación. La motivación es la raíz. La intención es la raíz. La conducta es el fruto. Y tienes que saber que todo lo que se hace tiene una intención. Y como creyentes en Cristo, como familia de Dios, tenemos que saber que no es cuestión solo de tratar con el fruto o lo externo, sino que Dios está tratando con el corazón de la persona. Y tengo que tener la paciencia para poder decir, pero es que Dios está obrando. Y orar por esa persona. Y en cierta manera poder soportarnos unos a otros. Por lo tanto, el enfoque de tu vida interior debe ser prioridad para ti. Enfócate en el ser. Enfócate en vivir de adentro hacia afuera. Ok, número 3, tercera cosa es de que nuestra familia espiritual, número 3, se edifica en amor. Se edifica en amor. La Biblia dice en Juan 13:34, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. Y note, y de este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. En la familia de Dios vivimos en comunidad y la forma en que nos relacionamos los unos con los otros da testimonio de que Dios está entre nosotros. La Biblia dice, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Tened el mismo sentir unos con otros. En la familia de Dios, nuestras conversaciones están centradas en Dios. Hablamos lo que Dios está haciendo. Hablamos de la palabra de Dios y lo que Dios está diciéndonos. Hablamos las cosas sagradas y esto nos edifica. ¿Recuerdan ustedes a los hombres que iban camino a Emaús y Jesús se les acerca y al principio no lo reconocieron? Y después de varias conversación, Jesús se aparta de ellos y entonces ellos lo reconocen y dicen, con razón nuestros corazones ardían dentro de nosotros. Y lo que estaban diciendo es que la palabra de Dios tiene poder para motivar, cambiar y transformar. Y él dice, algo estaba sucediendo cuando lo escuchábamos hablar. Y cuando nosotros hablamos de Dios, somos edificados. Cuando usted habla la palabra de Dios, aún con gente que no conoce a Dios, algo sobrenatural va a suceder. Porque nadie jamás les va a hablar así. Es solo el creyente lleno del Espíritu Santo que habla la palabra de Dios, que puede hablar así a los demás. Y de repente vas a escuchar a gente decir, oye, qué bonito hablas. Oye, qué bonito hablas tú. ¿De dónde sacas todo eso? Y eso bonito es la palabra de Dios. Son las conversaciones que tenemos entre nosotros que vienen a edificarnos. Llegan a arder en nuestro corazón también la verdad de la palabra, porque la palabra de Dios nos guía, la palabra de Dios nos alimenta, la palabra de Dios nos edifica. Y somos edificados por medio de esta palabra. Y eso es lo que nos hace una familia, que hablamos un mismo lenguaje. En la familia de Dios somos edificados también por nuestra transparencia. Esto me encanta porque parte de ser familia es de que no tenemos que impresionarnos los unos a los otros. Qué bueno que se bañó hoy. Gracias por hacerlo. Pero sabe, la verdad es de que no venimos aquí a impresionar a nadie. Porque en mi familia, cuando yo estoy en mi casa, yo puedo andar con sandalias o descalzo, con una camisa arrugada y shorts que no son del mismo color que mi camisa y en fin, y puedo salir con mi pelo todo despeinado y desarreglado y mis hijos están alrededor y estamos todos y nadie está preocupado. Todos están tranquilos. ¿Por qué? Porque somos familia. En la familia de Dios tenemos que ser transparentes y saber que Dios nos ha colocado aquí no porque somos perfectos, sino porque somos imperfectos.
porque somos un grupo de personas que vienen a buscar al Señor y buscar que Dios nos mejore. La iglesia no es un lugar de perfección, la iglesia es un lugar de imperfección. Cuando la iglesia sea perfecta es que ya estamos en el cielo. Mientras tanto, vamos a encontrar un montón de imperfecciones aquí. ¿Y no le parece que eso es adecuado? Sí. ¿Por qué? Porque en la iglesia queremos decir, vengan tal y como están. Y cuando la gente viene con problemas, dificultades, vienen tal y como son. Y la iglesia de Dios se compone de un grupo de personas que estamos aquí porque todos queremos ser mejores. Todos queremos ser como Jesús. Todos estamos aprendiendo. En la iglesia no hay perfección, simplemente hay desarrollo, mejoramiento, avance. Y cada día Dios está obrando en nosotros. Y si nos acordamos que la forma que Dios nos desarrolla es de adentro hacia afuera, entonces seremos la iglesia de Jesús. Porque la iglesia de Dios es una iglesia que se enfoca en Dios. Él es el centro. Adoramos a Dios, honramos a Dios, alabamos a Dios, oramos a Dios, clamamos a Dios. Él es el centro. Y nos enfocamos en edificar nuestras vidas en el amor de Jesús, sabiendo de que todos estamos en desarrollo y estamos creciendo en Cristo. Si logramos nosotros poner a Dios primero, enfocarnos y vivir de adentro hacia afuera y amarnos tal como Dios nos manda, seremos una iglesia extraordinaria. Y tengo un secreto para ustedes. Tengo un secreto para ustedes. Ya somos una iglesia extraordinaria. Y lo que nos hace extraordinarios es que tenemos a Dios. Amén. Cierre sus ojos. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, le quiero invitar para que hoy le abras tu corazón al Señor, porque Él quiere comenzar. Sabes, si quieres arreglar tu vida, no comienza con la fuerza de voluntad, no comienza cambiando las cosas externas. Comienza primero con el corazón. Cuando tú le pides perdón y Él te perdona. Cuando Él limpia y tu corazón por completo y quita la culpabilidad. Hoy, ¿por qué no le permites a Jesús que te cambie? Si tú haces esta oración hoy mismo, Él puede venir, limpiarte y cambiarte. Y puedes ser una nueva persona. Y voy a invitar que toda la iglesia me ayude haciendo esta oración en voz alta. Todos juntos después de mí. Padre Celestial, me acerco a ti tal y como soy. Reconozco que soy pecador, pero hoy me arrepiento. Te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Yo en adelante quiero vivir para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Mientras